Vamos a calcular el número de meses de una operación de capitalización compuesta, en este caso con Solver. Dice así: un capital C0 se incrementó un 33,10% en n meses, trabajando en capitalización compuesta a un tipo de interés fijo del 10% efectivo anual. Determinar n sabiendo que el montante final alcanzado fue de 1.331 euros. Bueno, esto ya lo habíamos resuelto anteriormente por varios métodos. En el método 1 utilizábamos NPER y multiplicábamos por 12 para que nos saliera ya en meses. En el método 2 también utilizábamos NPER, pero en este caso ya directamente para que salga en meses. En el método 3 habíamos utilizado la expresión que me permite calcular n tomando los logaritmos. Y ahora lo vamos a resolver por el método 4, que es utilizando Solver. Establecemos el incremento, el capital inicial, el capital final y el tipo de interés. Lo que vamos a hacer es inventarnos una serie de años y vamos a ver si Solver luego nos ayuda a calcular cuántos. Vamos a suponer que esto se hace en 7 años. Para ello calculo luego el montante en base a ese dato inventado, que sería el capital inicial por, abre paréntesis, 1 más el tipo de interés, cierra paréntesis, elevado al número de años que nos hemos inventado. Vemos que ese montante difiere sustancialmente del que debería ser y calculamos la diferencia. Calculamos la diferencia entre un montante y otro montante. Da igual quién restemos de quién, lo importante es efectuar esa resta, porque lo que vamos a hacer es pedirle a Solver que haga cero esa diferencia. Muy bien, pues vamos a lanzar Solver. Nos vamos a datos, Solver, donde dice establecer objetivo, indicamos la celda de color azul, indicamos con el valor de 0 para cambiar la celda amarilla. Aumentamos la precisión en caso de que sea necesario con algún 0 más y resolvemos. Nos dice que Solver ha encontrado una solución y aceptamos. Y vemos que el número de años a los que llega es a 3. Como nos piden meses, lo que hacemos es tomar la celda amarilla y multiplicar por 12 para pasarlo a meses. Y así el resultado sigue siendo igual que antes, de 36 meses. Por lo tanto, hemos visto cómo resolver mediante Solver este problema que ya previamente habíamos calculado con NPER o despejando. Vamos a ver un problema que se titula capitalizar en dos bancos. Dice así: un capital inicial de 1.000 euros se impone a interés compuesto durante 10 años, en dos fases. Durante los 5 primeros años se trabaja con el banco A, que proporciona un tanto anual RA, y durante los 5 últimos años se trabaja con un banco B, que proporciona la rentabilidad RB. El montante final alcanzado transcurridos los 10 años es de 4.000 euros. El inversor, transcurridos los 5 primeros años, traslada el montante obtenido hasta ese momento, que son C euros, del banco A al banco B. Calcular C, supuesto que las rentabilidades RA y RB sean iguales. Muy bien, pues esto se puede hacer por dos métodos. El primer método es indicar dato, capital inicial, capital final. Esto se logra en 10 años. Como las rentabilidades de los dos bancos son iguales, coinciden con la rentabilidad de la operación completa. Esto se calcula con la función tasa. Directamente vemos que es un 14,87 y por lo tanto calcular el capital intermedio transcurridos 5 años es sencillo, simplemente aplicar la ley de la compuesta, que nos dice que capital inicial por 1 más el tipo de interés que hemos calculado elevado a 10 entre 2, que son 5 años. Calculamos eso y nos da un valor de 2.000. Vamos a hacerlo por el método 2. El método 2 ya utiliza Solver y es un planteamiento más general. Nos dice que primero pongamos el año, empezando en 0 con un paso intermedio en 5 hasta 10. Veamos la historia del señor A y la historia del señor B. El señor A en 0 desembolsa 1.000 euros, signo negativo.
Transcurridos 5 años, aquí va a obtener un montante intermedio, que es la cantidad C, que es la que nos pide el problema. Vamos a suponer que obtiene, transcurrido este tiempo, 3.000 euros. Esos 3.000 euros pasarán al señor B, que lo llevará a otro banco y lo utilizará como inversión. Por lo tanto, aquí ponemos menos la celda anterior. Siempre esta va a ser la misma que esta, pero con signo negativo. Y esos 3.000 euros que nos hemos inventado, transcurridos 5 años más, se convierten en 4.000. Si esto es así, podemos calcular la tasa para el primer tramo y para el segundo. En el primer tramo, con la función tasa, podemos calcular, primero nos pide el número de periodos, decimos que son 5, punto y coma, puesto que no hay pago, signo negativo, pero ya lo lleva, indicamos menos 1.000, punto y coma, y valor final, la celda naranja. Cierro paréntesis, pulso Enter. Si esto es así, nos da una rentabilidad de 24 y pico, y ahora vamos a hacer lo mismo con la función tasa para el segundo tramo. Número de periodos 5, pago no hay, valor actual es negativo, pincho menos 3.000, punto y coma y valor final. Y esto nos da una rentabilidad de casi el 6%. Esta misma rentabilidad se podría haber obtenido con la función TIR. El problema que tenemos aquí es que no trabajamos en años, sino que estamos trabajando en periodos de 5 años. Eso es un quinquenio. Con lo cual, si yo aplico la TIR aquí, directamente saldrá la TIR, pero no anual, sino del quinquenio. Esto es, si yo trabajo con la función TIR y la aplico a toda esta zona, obsérvese que tomo incluso esta celda para luego poder copiar. Yo lo que estoy obteniendo ahí es una rentabilidad muy alta, que es la del quinquenio, y esa la copio. Pero puedo anualizar. Yo sé que un quinquenio son 5 años, por lo tanto yo puedo calcular la TIR de una fracción. Eso se hace como más, paréntesis, 1 más la rentabilidad del periodo grande, en este caso es el quinquenio, cierro paréntesis, elevado, abre paréntesis, a 1 dividido entre el número de subperiodos que hay en ese periodo grande. Esto es, hay 5 años en el quinquenio. Cierro paréntesis, menos 1. Y me da la misma rentabilidad que había obtenido con la función tasa. Copio esta fórmula y aquí compruebo que también. En esta celda de color azul voy a ver la diferencia que hay entre estas dos rentabilidades. Si yo resto esta rentabilidad menos esta, veo que no da 0. ¿Por qué no son iguales? Le voy a pedir a Solver que haga la celda azul 0, con lo cual estaré forzando a que estas dos rentabilidades sean iguales. Y para ello despejará la celda de color naranja. Esto es, calculará el valor de C que hace que estas dos rentabilidades coincidan. Nos vamos a datos, Solver, establecer objetivo, vamos a indicar la celda azul con el valor 0 para cambiar la celda de color naranja. Vamos a mejorar la precisión en previsión de que sea necesario, aceptamos y resolvemos. Nos dice que ha encontrado una solución y vemos que efectivamente la celda naranja es 2.000. Por lo tanto, hemos calculado con Solver este problema que previamente habíamos calculado con el método 1, pero Solver tiene la enorme ventaja de que si ahora nos preguntan cualquier otra variación, por ejemplo, que nos digan no que las rentabilidades sean iguales, sino que una sea mayor que la otra en un cierto porcentaje, podríamos hacerlo por esta vía, pero el método 1 sería incapaz de resolverlo. Veamos un ejemplo. Supongamos que nos dicen que la rentabilidad del señor B, esto es, o del banco B, es el doble que la rentabilidad del banco A. Por eso nos fuimos de un banco a otro, porque obtuvimos mayor rentabilidad. Si nos damos cuenta, vamos a poner un ejemplo, si el banco A nos da una rentabilidad del 10%, supongamos,
para que el banco B nos dé un 50% más de rentabilidad, nos tendría que dar un 15%. Si nosotros queremos hacer aquí una fórmula de checking, de comprobación, tendríamos que decir lo siguiente: más la rentabilidad inicial por 1 más el incremento que me están hablando de rentabilidad, que es el 50%, tiene que ser igual a la otra. Tiene que ser igual a esta. Pulsamos y nos dice verdadero. Así comprobaríamos que eso es cierto, que 15% es un 50% más de rentabilidad que un 10%. El checking lo vamos a hacer, en lugar de igualando, con un signo menos, y me tiene que dar 0. Si da 0, quiere decir que se cumple esa afirmación. Bueno, pues una vez que hemos visto este ejemplo, lo vamos a hacer aquí. Y si yo lo que hago es pedir que la celda de la rentabilidad de la primera fase multiplicada por 1 más el 50% menos la rentabilidad de la segunda fase salga 0, vemos que no sale en este caso. Pero le vamos a pedir a Solver que lo haga. Nos vamos a Datos Solver. Como ya están puestos los datos, simplemente pulsamos Resolver. Aceptamos y vemos que efectivamente ahora la celda azul es 0, lo cual quiere decir que el 17,89 es un 50% mayor que el 11,92. Y el resultado que hemos obtenido con la celda de color naranja ya difiere de 2000. E insistimos en que esto que hemos hecho con Solver ya no sería posible hacerlo por el método 1. Muy bien, pues hemos visto cómo utilizar Solver para manejar situaciones que ya van requiriendo cálculos más complejos.